Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio, un programa especial para miembros del Club de Patrocinadores. Con ustedes su servidor Harold Calvo. Me acompaña nuestro hermano Etzvi Ben Daniel y nuestro hermano Miguel Forero. El día de hoy, hermanos, damos continuación al comentario, a la reflexión de la parasha que hemos venido compartiendo semana a semana. Y, hermano, les soy honesto, estoy un poquito triste porque ya se nos está terminando este ciclo de la parasha hermosísimo. Entonces, ya estamos disfrutando de estas últimas porciones. El día de hoy continuamos con la parasha número 51, la cual lleva por título Nitzavim. Nitzavim. Ahora el hermano Tzvi tal vez nos pueda ampliar un poquito más con respecto a ese término. Esta parasha inicia en Deuteronomio 29:9 y concluye en Deuteronomio 30:20. Es una porción relativamente corta. Sin embargo, hermanos, bastante contenido y detallitos se pueden rescatar en esta parasha. Entre esos detalles que vamos a estar compartiendo, se encuentran ciertas condiciones que se nos mencionan para relacionados a la restauración y a la bendición. Y también en esta parasha, pues nos encontramos, digo yo, con la clave del éxito en la Torá, justamente iniciando, guardando, guardando y poniendo por obra los mandamientos de Jehová, es que entonces prosperaremos en todo lo que hagamos. Hermano Miguel, hermano Etzvi, shalom, shalom, bienvenidos, qué bendición poder compartir esta porción con ustedes. Hola, ¿qué tal Harold, Miguel y a los que nos están escuchando? Un abrazo grande. El nombre de la parashá, Nitzavim, hay que poner atención ahí con la M al final, a veces en español sale como N, Nitzavim, que es una palabra interesante porque no tiene una traducción directa al español. De hecho, y primero también quería decir el detalle, yo lo tengo en hebreo en el versículo 9, ¿okay? En español es el versículo 10 del capítulo 29. Dice, vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios. En hebreo dice, vosotros están nitzavim, hoy todos vosotros frente a la presencia de Jehová vuestro Elohim. ¿Okay? Entonces esa palabra nitzavim no aparece necesariamente con una traducción directa, es una palabra que aparece otras veces en las escrituras, significa estar parado enfrente de alguien, pero no es una traducción, o sea, muy ambigua de esa manera. Estando firmes, tengo yo por aquí, estoy estando Firmes como también, firmes. sí, Okay. exacto, estar parado de manera firme, pues se habla también de cuando se pone una placa, un recordatorio, es una matzevá, que está relacionada con esta raíz, y esto me viene ahora justamente a la mente. Hay algunos midrashim también que hablan de que los ángeles, ciertos ángeles, estaban nitzavim frente a algún personaje bíblico, y bueno, ese es el nombre de la parashá. Y lo que más me llama la atención del comienzo de la misma es que detalla distintas categorías de personas que comprenden todo el pueblo de Israel. ¿Okay? Porque a veces muchos dicen y muchos piensan en la sociedad patriarcal, o sea, no entre comillas, realmente patriarcal del Medio Oriente antiguo. El hombre era el centro de esa sociedad. Muchas cosas, vemos mandamientos, obligaciones, son para los hombres, no necesariamente para las mujeres o los niños, pero en esta porción de la Torá dice por nombre, o sea, vuestras mujeres, ¿okay?
y vuestros niños. ¿Okay? Entonces, para todos esto, habla de las cabezas de las tribus, los ancianos, los oficiales, todos los varones, ¿okay? Los niños, las mujeres, los extranjeros, también muy importante esto. Tal vez podemos hablar en un ratito acerca de eso. Desde el que corta tu leña hasta el que saca el agua, para que entres en el pacto de Jehová tu Dios, ¿okay? Para confirmarte como pueblo, que Él sea para ti un Dios de la manera que Él te ha dicho, como le juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y me gustaría escuchar qué piensan de esto, pero además, como si no fuese suficiente, detallando cada una de estas categorías de personas, dice, no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, ¿ok? Ni siquiera con todos los que estaban ahí, que ya era 100% de las personas que estaban ahí en ese momento. Y no es solo con ellos, sino también con los que están aquí presentes hoy con nosotros y con los que no están aquí hoy con nosotros. La pregunta sería, ¿de quién está hablando? ¿Sí? O sea, hay mucha gente que no está con ellos porque murió en el desierto. Ese es el contexto inmediato. ¿Okay? Pero se puede hacer un pacto con los que no están ahí para hacer el pacto, aunque muchos de ellos también confirmaron el pacto cuando estaban en el monte Sinaí, porque ese fue el momento en que se estableció el pacto. Pero ahora vemos cómo Moisés estaba haciendo el recuento de toda la ley. Tenemos Deuteronomio, la segunda ley, que es básicamente donde Moisés ya expande en todos los mandamientos y todos los detalles que Israel va a tener que observar, esa primera constitución, antes incluso de que se entre a la tierra, no derogada por ningún rey, ni ningún gobernante elegido de manera democrática, ni dictador, ni por el pueblo mismo, sino por Dios, ¿okay? El creador les dio esta constitución a Israel, la manera en que habrían de regir su vida. Y como tú dices, Harold, el eslogan o el resumen de todo, casi al final de la parashá, el versículo 15, he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Cuando vi eso, digo, me quiero imprimir aquí algo, un póster, ponerlo en la casa, en algún lugar, porque eso es básicamente el resumen de la Torá. ¿Okay? Luego tú puedes decir, ok, a mí me interesa la vida y el bien. ¿Qué más me dice la Torá en mi vivir práctico que yo pueda adoptar? ¿Sí? Y si digo, quiero el mal, quiero servir a la oscuridad, no me interesa nada más que esa perspectiva de la vida, entonces no me va a interesar ahondar en lo que dice el Creador para nuestra vida. ¿Sí? Pero le dio tanta importancia a Moisés que llamó a todo el pueblo para que escuchase esto. ¿Sí? Le está hablando a todo el pueblo, 100% de la gente, y como veremos más tarde, esto se va a transformar también en un ritual, que la gente va a venir cada 7 años a escuchar toda la Torá, que puede ser la idea. Pero bueno, no quiero tomar más tiempo ya porque sean muchísimo aquí y muchísimos versículos que realmente me llegan al corazón. Así que sí, podemos seguir adelante. Shalom, Miguel. Shalom, Zvi, Harold y toda la audiencia. Uno de los detalles que a mí me impacta mucho en esta parasha es el asunto del libre albedrío, que hemos hecho programas sobre eso precisamente, pero aquí sale o se exhibe de una manera muy clara, ¿no? Cuando el Señor está diciendo a través de Moshe, bueno, aquí está delante de ustedes, pongo las dos opciones que tú mencionabas, elige el bien, elige el mal. Y el llamamiento es
para todos, ¿no? No solamente el pueblo de Israel, están los extranjeros que están allí. La opción sigue estando abierta para todos nosotros y una manera de interpretarlo es cuando decías tú a quiénes se refieren los que no están aquí. Generalmente preferimos, digo yo, pensar que estamos nosotros incluidos, las generaciones futuras allí, no solamente los que murieron en el desierto, sino aquellos que de alguna manera vamos a estar presentes en el futuro, porque en cierto sentido estábamos presentes en ellos, en los lomos de aquellos que estaban en ese momento ahí. Y entonces, cuando se nos da la opción de escoger entre lo bueno y lo malo, eh, es bien claro que el Padre respeta esa libertad que todos tenemos de escoger el bien o el mal, ¿no? Incluso tengo de pronto Svi lo conoce, de una persona un comentarista de la Biblia judía, Rashi, cita una historia, un midrash en la tradición oral. Claro, mi amigo Rashi. Ok, sobre el ángel responsable de la concepción de los niños que pregunta a Dios si el niño crecerá para ser fuerte, débil, sano o tonto, rico o pobre. El ángel, sin embargo, nunca pregunta a Dios si el niño se convertirá en malo o en justo, ya que Dios puede determinar las circunstancias de su vida. Pero la decisión de elegir el buen camino o el mal ha sido dejado al libre albedrío de esa persona, del hombre. Entonces yo creo que es bien importante tener en cuenta esto aquí, porque las condiciones en que cada uno de nosotros, los oyentes y nosotros mismos estamos en el presente, son el resultado de las decisiones que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Algunas han sido buenas, otras han sido malas, y algunos estamos disfrutando las consecuencias de esas buenas decisiones, otros sufriendo las consecuencias de las malas. Entonces, siempre tendremos esa libertad de elegir la vida en medio de las dificultades, en medio de la adversidad. Y si bien no podemos controlar la totalidad de las circunstancias que afectan nuestras vidas, sí podemos determinar cómo reaccionar ante ellas. Y la Torah es la que nos da los parámetros de cómo hacerlo. ¿Sí? Es fácil y agradable ser feliz cuando todo va bien, pero no hay garantía de que seremos felices o de que todo será agradable, incluso habrá buenos tiempos todo el tiempo, toda la vida. Entonces, cuando vienen las circunstancias trágicas que nos sacuden, si tenemos una base firme en la Torah, no en tradiciones religiosas, no en herencias y cultos paganos, sino en la Torah, que es un fundamento firme, entonces podemos salir avantes. De otra manera nos volveremos miserables y amargos todo el tiempo. Así es, así es. Y tal vez nada más recalcando ese punto de esas personas que no están ahí, si lo viéramos a futuro, recuerdo las palabras de Josué, ¿verdad? Que él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Las palabras de Jehová para con Abraham, ¿verdad? Vas a circuncidar a tus hijos, ¿verdad? No es una decisión del hijo como tal, sino que el padre iba a circuncidar a los hijos para hacerlos parte de este pacto también, ¿verdad? Entonces, es interesante reflexionar en eso, en esa palabra de quién se está refiriendo, si los que ya no estaban con nosotros, que habían muerto, quedaron en el desierto, o si está refiriéndose a futuras generaciones. Bueno, a medida que vamos avanzando en la parashá, también vemos una palabra profética por acá muy fuerte, pienso yo, ¿sí? De parte de Moisés para con el pueblo, y él les está diciendo, cuidado, y ustedes con el tema de la idolatría, ¿verdad? Una y otra vez vemos al final ya de la Torá cómo se nos hace este llamado a tener cuidado en torno a la idolatría, dioses ajenos, dioses de madera, de plata, etcétera, que ustedes conocieron en Egipto, que no vayan a caer en las mismas prácticas. Pero sucederá que cuando hayan conocido lo bueno, lo malo, la bendición y la maldición, en algún momento el pueblo va a dejar este pacto de lado, ¿sí? Y se nos mencionan consecuencias que la tierra iba a sufrir y el pueblo iba a sufrir, ¿sí? En torno a enfermedades, plagas, maldiciones. Se nos dice que la tierra no iba a ser sembrada, ni produciría, ni crecería en ella hierba
por cuanto Israel dejó el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, ¿verdad? Entonces, palabras fuertes. Y más adelante se nos habla de cosas secretas, misterios que pertenecen a Jehová. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, sí, adelante, por favor, sí. Ok, no solo te quería decir un par de cositas acerca de, bueno, conectado a lo que comentabas. La Torá aquí profetiza, sí, y esto, o sea, no es poca cosa, pues siempre nos imaginamos las profecías de los profetas, sí, pero ahora estamos en la Torá, pero Moisés es considerado un profeta, sí, porque él escuchaba directamente del Todopoderoso. Se habla de la cautividad a la cual Israel va a salir. O sea, Israel ni siquiera entró a la tierra en este momento, pero se menciona que va a salir a la cautividad. Luego, más tarde, vemos el cumplimiento de esta profecía en Segunda de Reyes 24. La gente puede ir a estudiar ahí, continuando después de este programa. Y es mencionado también en Esther capítulo 2, Jeremías 1 y Ezequiel 1, ¿okay? Entre otros lugares. Después, también en Deuteronomio, en este mismo capítulo, se pronostica el retorno de los israelitas a la tierra, que luego también se predice en Jeremías capítulo 33, que por los judíos regresan también después de 70 años de Babilonia. Ahora, obviamente nosotros tomamos estas profecías también para significar acerca del retorno que sucede en nuestros días, ¿sí? Que existe el Estado moderno de Israel y estamos en gran escala retornando a la tierra, ¿okay? No solo judíos, sino también gentiles. Yo conocí muchos ahí que también retornan a la tierra a pesar de no poder quedarse a veces de manera permanente. Pero el hecho de que esté surgiendo todo esto en el consciente colectivo, ¿okay? Es realmente lo que es el milagro. Y lo otro que quería comentar es que, interesantemente, se les dice a los israelitas que ellos van a estar viviendo entre paganos. ¿Okay? Sabemos que también tenían la misión, ¿sí? Del genocidio, para ponerlo en, qué sé yo, para darle a la gente algo que pensar, pero realmente es algo así. Lo que tienen que hacer, por qué razón, es otra cosa, y si están cumpliendo la voluntad de Dios, obviamente, de acuerdo a la Torá, sí creemos eso, tienen que eliminar a ciertas tribus que vivían en la tierra, pero de todas maneras se les es dicho que ellos van a vivir entre paganos. ¿Okay? Y de hecho, tenía por acá una nota que dice que Josué, que en capítulo 9, también puedes estudiar la gente después del programa, hay un grupo de personas, gibeonitas, que lo engañan y le hacen creer que ellos eran parte de Israel. ¿Sí? Pues sabemos que en la Torah mismo dice que el extranjero podrá vivir entre tu gente, ¿sí? Entonces, si tú eres parte de una tribu pequeña que vivía ahí en la tierra de Canaán, y de golpe viene un grupo de personas, o sea, masivo, y están saqueando, o sea, como una especie de vikingos, o sea, pues la gente a veces se idealiza mucho, o sea, de acuerdo a nuestros lentes modernos, ¿sí? De pensar cómo sucedieron estas cosas y le dijeron por favor que se vaya de la casa. No, estamos hablando, viste, de un estilo vikingo más, sería más adecuado. Entonces, si eres parte de una tribu pequeña, te haces pasar por alguien que se había convertido, ¿okay? Que vino con los israelitas y entró ahí, y ahora no te van a matar a ti y a toda tu familia.
¿okay? Pero de todos modos, entonces así es como quedaron cierta gente. Sabemos que Israel hizo pacto con otros, ya desde el comienzo hubo ciertos problemas, pero el punto es que van a vivir de lado a lado con culturas paganas. Y eso a mí me llama la atención porque, o sea, ¿qué es lo que a nosotros nos gustaría? Yo a veces pienso, prefiero irme a vivir con una comunidad de cuáqueros, ¿sí? De Amish, y ya salirme de lo que es la televisión y todo, y la cultura pagana en la que vivimos nosotros de hoy en día, que no es pagana en el sentido que está adorando a dioses de piedra, es pagana en el sentido que está adorando a celebridades de Hollywood y a raperos y a gobernantes, ¿sí? Nosotros vivimos dentro de eso, ¿sí? Entonces, yo creo que este es consejo muy bueno, sí, que nos habla a nosotros hoy en día. Es decir, sí, vamos a estar viviendo dentro de esa cultura, pero todavía tenés que caminar de esta manera, ¿sí? Incluso cuando vives ahí. Sí, quisiera añadir un detalle a eso, y es que siempre que en la Torá nos encontramos el asunto de la referencia de la idolatría, está conectada con las imágenes de piedra y de palos y de todo esto, de madera, etcétera. Pero hoy en día, como tú mencionaste a lo último, hay muchísimas opciones de ser idólatras y eso es tan sutil que nosotros mismos podemos estar prendidos de algo sin darnos cuenta. O sea, yo he llegado a definir personalmente la idolatría como todo aquello a lo cual, en torno a lo cual gira la vida de uno. O sea, si algo se vuelve tan central, tan importante que no puedo dejar de vivir sin eso, que me atrae mis energías, mis pensamientos, todo lo que yo soy, eso es un ídolo, porque el único digno de vivir de esa manera, de ocupar ese centro de la vida de uno, es Jehová, es la Torá. Entonces, cualquier otra cosa que lo distrae a uno, que hace que tanto él como su palabra caigan en un segundo lugar, y bueno, sí, esto después lo hago y lo dejo de lado, peligrosamente está desbancando el lugar, el trono que le corresponde a Dios en la vida nuestra y convirtiéndose en un ídolo. Por eso digo, eso es tan sutil que, bueno, estamos en un tiempo ahorita de revisión, de introspección, camino a Yom Kippur, que es bueno considerar ese aspecto de nuestras vidas también. Amén. Así es. Muy, muy interesante estos puntos con respecto a la idolatría y poner cuidado a esos detalles. Les mencionaba, volviendo aquí al curso de la Parashá, vean qué interesante este pasaje, el pasaje 29, en el capítulo 29 también. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y más adelante, vean qué interesante, siguiendo con el contexto, encontramos la razón, y tal vez me estoy adelantando un poquito aquí, o la refutación más grande en la Torá con respecto a todas aquellas personas que dicen que nadie puede cumplir o guardar la Torá, o que la Torá es muy difícil de cumplir, o que es inalcanzable. Entonces, desde el versículo 29 ya se nos hace como esa introducción y se nos dicen, ciertamente hay ciertas cosas ocultas, solamente Jehová tiene conocimiento de ellas. Muy bien. Sí, más sin embargo, las que son reveladas, o sea, ya se nos ha dado una revelación a través de Moisés, la Torá de Jehová, para nosotros, para el pueblo de Israel, para que no tengamos excusa de cumplir las palabras de esta ley. En otras palabras, yo le digo a mi esposa y a mi hija, Jehová no es un Dios que pone trampas, ¿verdad? Esperando que nosotros caigamos y, caíste, ¿verdad? Fallaste, No, ¿verdad? No, y sería sádico, imagínate, si Dios injusto. dijese, le voy a dar esta piedra, ¿entendés? Imagínate, esta piedra de 100 kilos,
se la voy a poner sobre la espalda a mi hijo de 6 años, ¿ok? Para ver qué pasa. Exacto. Y que se caiga y se aplaste, que no lo pueda cumplir, así después le puedo mandar un pueblo enemigo que descuartice a su familia. Exactamente. O sea, ¿cómo No, Dios es va a querer ilógico, eso para su pueblo? es injusto, sería un Dios injusto. Cuando hemos visto a lo largo de toda la Torá que Jehová es un Dios justo y que sus juicios son justos también. Entonces, aquí se nos recalca ese punto nuevamente, donde se nos dice, hay cosas secretas, pero se nos ha revelado esta palabra y no hay excusa entonces para que no podamos cumplirla. Y ahorita vamos a ahondar un poquito más tal vez en ese pasaje, está un poquito más adelante, sin dejar por fuera también, se nos menciona aquí, les hablaba al principio del programa, la condición para que Jehová haga volver a los cautivos de entre todos los pueblos a donde él los hubiese esparcido, se nos dice. Aún desde las partes más lejanas que hay debajo del cielo, desde ahí nos recogerá Jehová, dice la palabra, para hacernos volver a la tierra de nuestros padres y nos hará bien. Y esa condición tiene que ver con arrepentimiento, arrepentimiento del pueblo, ¿sí? Entonces, qué momento más emocionante ese ¿verdad? Por vivirlo y ver al pueblo de Israel, porque ciertamente sabemos que en su mayoría, pues el pueblo tal vez ha dejado el pacto de lado, hay un porcentaje, un remanente, ¿sí? Muy pequeño, que se ha mantenido firme, sí, pero ver al pueblo de Israel volviéndose nuevamente a Jehová y entonces él pudiendo cumplir esta profecía sería hermosísima verlo en nuestros tiempos, hermano Tzvi. Sí, no, realmente me encantan estos versos y es como que cuando uno los lee, está vivo, ¿sí? Pues te habla a tu corazón directamente. Y hay palabras clave aquí, que primero dice en el 31, ¿okay? Luego de la bendición y la maldición, sucederá cuando te arrepintieres en medio de todas las naciones. Tú ya estás esparcido por las naciones, ya no estás en presencia de Dios. Eres el hijo pródigo que se fue lejos de la casa del padre y decidió vivir esa vida pagana, por así decirlo, ¿sí? Olvidarse del pacto. Pero ¿qué es lo que tiene que suceder primero? Dios no te va a ir a buscar a vos por razón del libre albedrío, ¿okay? Como decía Miguel. Uno elige darle la espalda a Dios antes de que Dios esconda su rostro, para usar la terminología bíblica. ¿Okay? Dios no esconde su rostro antes de que nosotros le damos la espalda. ¿Okay? Y al mismo tiempo, la metodología para retornar es que nosotros nos tenemos que arrepentir primero. ¿Okay? El hijo pródigo se da cuenta en un momento y dice, estoy comiendo entre cerdos. ¿Okay? Él se da cuenta y decide retornar. Y luego sí, el padre va a su encuentro. ¿Sí? Ahora, eso por un lado. Y ahora para meterme un poquito más profundo en el hebreo. Fíjate, y Miguel hablaba de los días que van a Yom Kippur, los días de Teshuvah, ¿sí? De retorno. La palabra hebrea para arrepentirse. ¿Okay? Y escribí un blog sobre eso. Me parece que está también en el portal para miembros, que les invito a verlos, los días de Teshuvah, los 40 días de Teshuvah. La palabra para arrepentirse en hebreo es la misma que hacer teshuvah, que significa retornar. ¿Okay? No existe la palabra arrepentirse como existe en el español, que tiene otro significado, viene del latín. Pero la palabra Shabbat, justamente, está conectada con teshuvah. ¿Okay? Hermoso Acá eso, ¿ah? la que aparece es
primero el verbo shavta, ¿okay? En el 31 y en el 32 ve shavta y te convertirás a Jehová tu Dios, dice en Reina Valera, te convertirás. Imagínate la conversión que se habla hoy en día, ¿sí? Convertirse. En realidad en hebreo es simplemente retornar. Y luego en el 3, ¿okay? Para no detenerme, pues ya llegamos al tiempo, pues se puede seguir acá por una hora para ver esto en detenimiento, pero en el 3, fíjate, entonces Jehová hará volver a tus cautivos. ¿Okay? Y en hebreo hará volver otra vez esa raíz, shav, ¿sí? Shav de retornar, de teshuvah, que esa es la intención de que nosotros retornemos al Creador. ¿Sí? Y eso está conectado también con el día de Shabbat, ¿sí? El séptimo día. Es el día de retorno, también de descanso y de retorno. Qué linda esa relación, ¿ah? El día indicado para volvernos a Él al final de la semana, ¿sí? Siempre Así hay es. un tiempo, una ventana se nos abre ahí para regresar a los brazos de papá. Qué hermosísimo. Y bueno, ya terminando esta parashá, tremendo este pasaje, digo yo, hermano Miguel. Hermano Speed, no se lo digo directamente porque está más relacionado por un tema de cultura judía. Pero en el caso del hermano Miguel, en el caso mío, que venimos de un contexto cristiano, nos encontramos con este pasaje y a mí me golpea en la cara, ¿verdad? En el puro frente, eh, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Y se nos dice que no está ni en el cielo para que alguien diga quién va a subir y que nos lo va a traer. No está del otro lado del mar para que alguien diga quién va a pasar hasta el otro lado del mar para que nos traiga este mandamiento, porque es muy difícil para cumplirlo. Está muy cerca de ti esta palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. ¿Cuántas veces, hermanos? Y me refiero al hermano Miguel, ¿cuántas veces hemos escuchado, tal vez en el entorno nuestro cristiano de iglesia, es que la Torah es imposible de cumplir, ¿no? Nadie la puede cumplir, o sea, no se puede cumplir. Y nos encontramos con este, ¿verdad? Este bombazo aquí en la escritura, casi el cierre de Deuteronomio. Entonces, ¿cómo lo percibe usted, hermano Miguel? Este pasaje es como muy impactante, ¿verdad? Que se nos diga que, o sea, estaríamos mintiendo si decimos que la Torah no se puede. Yo entiendo las situaciones, claro, pero no podríamos decirlo así, de esa manera, que la Torah no se puede cumplir cuando la Torah misma nos dice, no digamos eso. ¿Cómo lo percibe usted, hermano Miguel? Sí, una de las cosas impactantes de todo ese pasaje es que Jehová dice que Él circuncidará el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Entonces, eh, a menos de que esto haya sucedido primero, o sea, que Jehová haya escrito su Torah en nuestro corazón, siempre la vamos a ver como una carga, porque es como el espectador que está afuera mirando qué es lo que pasa en el asunto, en el entorno, y todo lo que ve le parece terrible. Eh, Leyendo en los libros que escribió Josefo, él hace una referencia a esto y dice que normalmente todos los otros pueblos con los que se relacionan los judíos miran a las leyes de los judíos como algo que es imposible cumplir. Dice, pero para nosotros esto es nuestra vida y esta es nuestra manera de realizar todas las cosas porque hemos entendido de qué se trata. Entonces, me parece que a menos que la gente haya experimentado este retornar genuino, no hablo de inscribirse en una religión para asistir a un culto y levantar las manos y brincar y todo esto, no, que realmente haya experimentado una transformación, un retorno a Jehová. Jehová de su parte haya escrito en el corazón de esa persona la Torá. Es cuando surge de uno esa espontaneidad de quererla hacer. No es una carga que, uy, ahora me toca hacer esto y es que la religión me lo prohíbe y no puedo comer cerdo y no puedo comer. No, no, al contrario, yo lo que he experimentado es la libertad de que,
oiga, ahora yo conozco la verdad y la verdad os hará libres, fue lo que dijo Yeshua, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad de la Torá, la verdad de los mandamientos de Jehová. Y cuando nosotros desde adentro, porque han sido escritos, grabados allí por él de una manera que no comprendemos, comienzan a surgir, nos impulsan a hacer todo aquello, de manera que, como tú dices, Harold, no hay ninguna carga. Y si alguien de los oyentes lo siente como una carga, yo le diría, examine su corazón a ver si usted realmente retornó o simplemente está tratando de jugar a la religión. Porque, uy, esta moda de estar ahora en las raíces hebreas y todo, entonces, listo, metámonos ahí y digamos techubá y digamos todas las palabras que la gente le gusta usar, pero no hay nada de fondo. Así Entonces, es. lo más importante es esa transformación interna. Amén, amén, amén. Bueno, con esta hermosa reflexión, hermano Miguel, y estas palabras también de hermano Etzvi, pues damos por concluida este comentario de la parashá de esta semana. Muchísimas gracias, hermanos, por escuchar este estudio y poder incluso comentarlo a través de pues, las redes, hacernos llegar sus opiniones y perspectivas. Jehová les bendiga y les guarde y nos vemos